El poder de la gente es imparable. No hay miedo que lo pare, no hay sombra que lo apague. Buenas tardes, amigos televidentes. Bienvenidos al programa Hablando con Jorge Moreno. En esta ocasión vamos a hablar con el candidato ya a la Asamblea por la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía por la Revolución Ciudadana. Pues vamos a darle la bienvenida a Jorge Moreno para que nos cuente un poco de su historia. Gracias, Jimmy, por la bienvenida, por esta oportunidad de conversar contigo y, bueno, pues contarte sobre mi biografía, ¿no? O sea, yo vengo de una ciudad del sur del Ecuador, Loja, que es conocida por una ciudad cultural, una ciudad artística, musical, una ciudad también con tradición política. Y al mismo tiempo, yo también vengo de una tradición familiar política que ha estado involucrada en eso, en la política nacional, en la política local de Ecuador, de Loja. Y bueno, pues yo también me sumo a esta tradición familiar de estar presente en la política del Ecuador. O sea que tu militancia viene desde familia, desde los momentos de joven, por herencia, te creo, de tu padre, y porque también tengo entendido que tu padre ha sido militante de un movimiento de izquierda en Ecuador. O sea, cuéntanos un poco, a breves rasgos, cómo fue tu militancia en tu juventud. Bueno, mi militancia empieza pues desde la niñez, cuando mi padre participó en la política y sigue participando ahora, vinculado con él. O sea, recuerdo que he participado con él en muchas reuniones, en muchos recorridos, en las campañas que él tenía. Y luego también, pues, cuando él estuvo en el Congreso Nacional en ese entonces, yo participaba no participaba, sino que le acompañaba a sí mismo a las reuniones del Congreso, a las reuniones de las comisiones que él tenía, que él participaba. Y me acuerdo, pues esas reuniones y todos esos, digamos, intervenciones que él tenía y bueno, pues conocer también a otros políticos que participaron en ese entonces en la política de Ecuador. Sí, ya, ok. Y ahora sí, más o menos, para ir entrando un poco en el tema de lo que hoy nos trajo aquí a ese conversatorio con el primero migrante de Ecuador hacia Europa, y tus inicios en la vida pública, como funcionario público. Tengo entendido que fuiste secretario de la CENAMI y posteriormente también cónsul, tanto aquí en Londres, Reino Unido, y en Milán, Italia. Cuéntanos un poco, aparte de esa experiencia, dando un salto de tu juventud al campo de la función pública. Sí, efectivamente, una vez que emigré de Ecuador, pues ya residiendo aquí en el Reino Unido, en Londres, me vinculé a la política en ese entonces cuando inició el proyecto político de la Revolución Ciudadana con Rafael Correa. Y un grupo de personas nos organizamos para apoyar su política, su proyecto, y a partir de ahí pues nos fuimos vinculando, y yo personalmente pues a partir de ahí a través de la ministra de ese entonces de la Secretaría Nacional del Migrante, una institución que se creó para ayudar a los migrantes del Ecuador, porque en ese entonces lo que era el servicio exterior el servicio diplomático era una institución y un servicio elitista que no atendía a las necesidades de los ciudadanos. Entonces se creó esta secretaría y bueno, pues se me pidió que si podía colaborar en ese entonces con la iniciación de la Casa Ecuatoriana y de la CENAMI aquí en Londres. Y bueno, pues ese fue digamos el inicio en la función pública. Y a partir de ahí, bueno, pues se creó este proyecto aquí en Londres.
y posteriormente me pidieron asimismo pasar a dirigir una Secretaría Nacional del Migrante mucho más grande que estaba en Italia, y luego a partir de ahí hubo la fusión de la CENAMI con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que pasó a llamarse Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, y con motivo de esa fusión pues pasé a desempeñar el cargo de cónsul general adjunto en Milán y luego posteriormente cónsul general en Londres, que asimismo pues me dio la oportunidad, en este caso aún más, con esta posición de ayudar a los ciudadanos ecuatorianos, de conocer sus necesidades, porque ya ejerciendo un cargo de esta forma, pues en otros países da apertura a conocer otras instituciones e implementar nuevos servicios y programas, que se lo hizo tanto en Milán como en Londres. Uh-huh. O sea, y ya con toda esa experiencia que has tenido, entremos un poco en la coyuntura política del país actual. ¿Cómo está hoy nuestro país? Sabemos de antemano que durante los últimos 3 gobiernos se ha destruido todo lo que se realizó en la década ganada con la Revolución Ciudadana y Rafael Correa. O sea, tú, como migrante primero, como ecuatoriano, ¿cómo ves esa situación política que está en Ecuador en estos momentos, que tenemos un candidato presidente que no quiere dejar pedir licencia para la campaña? O sea, ¿cómo te sientes tú como migrante y como ecuatoriano? Bueno, como ciudadano en general me siento totalmente, digamos, afectado, porque el presidente está violando la Constitución, está rompiendo el sistema democrático y está haciendo muy dispar toda su, en este caso toda su campaña. Y para ponerte como en contexto, ¿no? Antes de la Revolución Ciudadana, fueron unos años económico, político. Después con la Revolución Ciudadana, en esa época, se estabilizó el país en tema político, económico, social, y luego de terminar la presidencia Rafael Correa, hemos regresado a ese entorno inestable, a ese entorno de inseguridad, a ese entorno de falta de servicios públicos, y bueno, y ahora precisamente en este preciso momento con el señor Noboa ya es prácticamente un rompimiento del sistema democrático en intentar apropiarse de su cargo, porque él debería pedir licencia para hacer campaña como un candidato normal, como todos los candidatos que están haciendo, que es un cumplimiento de la ley que tienen que hacer. Él es un funcionario público, como lo han hecho los otros funcionarios públicos, en pedir licencia o renunciar a su cargo para participar en una contienda política. Entonces, él no tiene ningún privilegio, sino que es un ciudadano más que debe cumplir con la Constitución y no lo está cumpliendo. Sí, como hemos visto también en estas semanas que está empezando, tenemos actualmente 3 vicepresidentas en el país. Es algo que ha roto cualquier esquema, que ha roto la Constitución también. Y vemos que se está queriendo llegar a ser una especie de dictador. Ayer yo veía el enlace que tenía Luisa González cuando el lanzamiento de su campaña, y había lo que ella le decía ahí, que es prácticamente un señor que está mintiendo, que miente cada vez que tiene la oportunidad. Y viendo
esa situación, esa coyuntura política, quisiera preguntarte sobre tu plan sobre el plan de trabajo que tienes, no solamente tú como candidato, sino los 4 candidatos que son aquí por la Revolución Ciudadana en Europa, Asia y Oceanía. Quiero que nos contes un poco cómo es, qué tienen, cuáles son sus propuestas en el plan de trabajo. Bueno, el plan de trabajo es el de la Revolución Ciudadana en general, ¿no? O sea, tanto en el gobierno como en el ámbito parlamentario, ¿no? En el gobierno, bueno, pues lo que propone Luisa y lo que propone la Revolución Ciudadana es revivir el Ecuador. ¿Y esto qué significa revivir el Ecuador, no? Dar nueva vida a los servicios públicos, dar derechos a los ciudadanos, respetar la Constitución, respetar la institucionalidad en el Ecuador y todo esto pues desde un gobierno con el liderazgo de Luisa González y todo el equipo que está detrás de ella, ¿no? Todo ese equipo con experiencia, todo ese equipo profesional que está listo para desarrollar todas estas políticas públicas en beneficio de los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, es un plan general. Y luego en el ámbito legislativo, pues, que se tienen 2 facultades principalmente, ¿no? La una es legislar y la otra fiscalizar. Entonces, en ese sentido, pues la Asamblea tiene la potestad de crear nuevas leyes, derogar leyes que están en contra de los ciudadanos y fiscalizar obviamente todo lo que se ha hecho anteriormente para eso, para darle sentido a la democracia, para que todo eso que se hizo mal y todo eso que ha afectado a los ciudadanos, pues tengan sus responsables políticos y esa es nuestra función. Defender lo público, defender a los ciudadanos y tenemos que alcanzar eso. Yo ayer, en el lanzamiento de la campaña, en el evento que se realizó aquí en Londres, te escuché decir que tú ibas a ser un asambleísta. Sabemos que tú eres el candidato alterno de Narcisa Soria, pero también dijiste en el lanzamiento que tú ibas a ser un candidato, un asambleísta presente, que no solamente ibas a estar de alterno, sino que también que ibas a tener actividad permanente en la Asamblea Nacional. Cuéntanos, en qué consiste ese trabajo presente, también tomando en cuenta que tú eres uno del primer candidato que sale de la Revolución Ciudadana de aquí del Reino Unido. ¿Cuál es ese trabajo que tú piensas hacer y realizar a nombre de los migrantes en la Asamblea? Bueno, el trabajo legislativo es un trabajo permanente. Entonces, en este caso, el decir alterno significa que hay una alternancia, ¿no? Y bueno, pues la propuesta que hemos hablado con los compañeros candidatos principales, y esto es un planteamiento que se hace también con todos los candidatos asambleístas por Revolución Ciudadana en el Ecuador y en este caso del exterior, para estar ahí presentes en la Asamblea, ¿no? Y bueno, este es un compromiso nuestro de tener, en este caso, pues, de tener la voz del inmigrante del Reino Unido, en este caso, yo que he vivido aquí, que he trabajado aquí, pues, que el Reino Unido esté representado. Pero esto, por un lado, es, digamos, que en mi persona, en este caso, pertenezco al Reino Unido, sin embargo, estoy representando a toda una circunscripción que es de Europa, Asia y Oceanía. Y además de eso, cuando se va a la Asamblea Nacional, se legisla para todos los ecuatorianos, ¿no? Entonces, cuando se genera una ley, no se la piensa solamente para un grupo específico de personas, sino leyes que
funcionen y que sirvan y que ayuden a los ciudadanos. En este caso hablamos de los migrantes que seguramente pues llevaremos esas propuestas de ayuda a los ciudadanos y ciudadanas que viven en el exterior. Sí, porque tenemos que dar en cuenta que los migrantes somos los que estamos nuevamente manteniendo el país en alza todavía con la economía endeble que hoy tenemos, que más nuestras remesas llegan a los 6,000 millones de dólares. Y en estos últimos gobiernos los migrantes hemos sido tratados como que si fuéramos la última rueda del coche, que hemos perdido muchos beneficios en los servicios consulares. Me recuerdo con la Revolución Ciudadana se implementaron los consulares del pueblo, los cónsules del pueblo que iban a trabajar con los migrantes en sus lugares donde se encontraban y que no había prácticamente horario. O sea, y nosotros como migrantes, me incluyo ahí, porque estamos pensando en la cantidad de dinero que nosotros enviamos, que mantenemos al país. ¿Por qué estos gobiernos a nosotros nos han maltratado? ¿Y qué piensa hacer tanto los asambleístas de la Revolución Ciudadana como Luisa como presidenta del Ecuador? Verás, existe un principio que se lo aplicó y se lo va a aplicar, que se lo ha comentado en varias ocasiones el presidente Correa y en el gobierno, que es el ser humano sobre el capital. Entonces, sobre ese principio es que trabajamos en beneficio de los ciudadanos, ¿no? Y luego, obviamente, lo que tú estás diciendo sobre de cómo atender los servicios de los ciudadanos a través de los consulados, esa es una función que tiene el gobierno a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por eso es importante que Luisa gane. Por eso es importante tener un gobierno de la Revolución Ciudadana para atender directamente esos casos y las situaciones de los ciudadanos. Y luego a través de la Asamblea es generar leyes también que apoyen y que ayuden a ese gobierno a atender las necesidades de los ciudadanos, ¿no? No solamente del migrante, sino también del Ecuador. Entonces es necesario las dos partes para favorecer a todos los migrantes, ¿no? Y entonces, como te digo, bajo ese principio es que se trabaja, ¿no? Entrando ya netamente al tema de la campaña. ¿Cuál es tu itinerario? ¿Dónde vas a estar presente en estos próximos días aquí en Europa? ¿Cómo es tu agenda? ¿Cómo está programada tu agenda para la campaña política? ¿En qué países vas a estar presente? Y si me das, por favor, los nombres de todos los candidatos que son para la circunscripción de Europa hacia Oceanía. Sí, mira, la circunscripción de Europa hacia Oceanía lo dice, ¿no? Es toda Europa, todo el Asia y Oceanía. Sin embargo, la mayoría de los ecuatorianos están residentes en Europa. Y el 90% de los votantes, en este caso, están concentrados en dos países, que es España e Italia, que tienen que abarcan el 90% del ruido va a ser por Europa, principalmente porque la concentración de ecuatorianos está principalmente en España e Italia, que concentran el 90% de la votación de los ciudadanos. Y obviamente tenemos que recorrer todos estos sitios, ¿no? Hemos empezado la campaña en Londres, pero todo el recorrido, pues que tenemos que hacerlo por España, por las diferentes regiones, por Italia también, y también por otros países como Bélgica, como Francia, Suiza, en donde hay un gran número de ciudadanos que necesitan pues conocernos por un lado, también nosotros escucharles sus necesidades y bueno, pues llegar a ellos, ¿no? Llegar a ellos con nuestras propuestas para que nos apoyen.
Luego el recorrido será aquí, como te digo, en estos países, y luego pues ya tenemos un mes en donde ya el cierre de campaña será en diferentes puntos de aquí de Europa. Y los nombres, yo conozco algunos, Narcisa Soria, Gustavo Matthews, Jorge Moreno, pero me falta una, la candidata. Noelia Palacios. Noelia Palacios. Hay dos. Noelia Palacios es la más joven de los cuatro, ¿verdad? Así es. Ella sale de las juventudes también de aquí del movimiento de Revolución Ciudadana en Europa. O sea, más o menos. Cuéntanos un poco sobre cómo la Revolución Ciudadana también es incluyente, es inclusiva con todo. Además de tener variedad de género, también incluye a los jóvenes. Cuéntanos un poco sobre ese tema que tiene que ver con la inclusión de los más jóvenes, de la juventud, que ha migrado de Ecuador, o a veces que son hijos de padres ecuatorianos aquí en Europa. Sí, esto ha ido, este cambio de la participación se inició con el gobierno de la Revolución Ciudadana en ese entonces. Ya en este momento hay 4 candidatos por Europa, 2 son principales y 2 son alternos, ¿no? Entonces, si un candidato, esto es por ley, ¿no? Si un candidato principal es hombre, el suplente tiene que ser mujer. Y en este caso es Gustavo Mateos, el candidato principal, y la alterna en este caso es Noelia Palacios, una chica de 20 años que vive en Barcelona, y la otra candidata principal, Narcisa Soria, que fue cónsul general en Milán, y mi persona como suplente de ella. Y sí, esto es por ley también, que la juventud tiene que participar. Entonces, la juventud está considerada en la ley entre los 18 y 29 años. Entonces, esta compañera es joven y se la ha hecho participar en esta ocasión para involucrar a la juventud, y también porque es un requisito legal. Pero esto está pensado en el sentido de que los políticos y la participación tiene que ir avanzando, y los jóvenes se tienen que ir involucrando en la política, pues para que más adelante pues sean puedan seguir participando, y ya no se habla de que son el futuro del Ecuador, el futuro de la política, sino que ya son el presente de la política. Entonces es muy importante que la juventud participe. Estamos dejando, eso nos ha olvidado un poquito, el hablar un poco sobre nuestro líder, sobre Rafael Correa, y la persecución, el auge que ha sufrido no solamente él, sino la mayoría de líderes de la Revolución Ciudadana. Solo a breves rasgos, ¿qué piensan, o cuál es la forma que va a afrontar la Revolución Ciudadana cuando Luisa sea presidenta para contrarrestar esa persecución que a través de la justicia en Ecuador se realizaba no solamente contra Rafael Correa, sino contra todos los líderes de la Revolución Ciudadana? Sí, el presidente Rafael Correa es el presidente del movimiento, es el líder, pero en este caso Luisa González es la candidata a presidenta. Ella será la presidenta, ella será quien tome las decisiones, y en relación al lawfare, pues ese es un trabajo que hay que hacerlo, o sea, vencer ese odio que hay en el Ecuador hacia los dirigentes de la Revolución Ciudadana, y lo que te decía anteriormente, que en el plan de trabajo de la Revolución Ciudadana es devolver esa institucionalidad a las instituciones, valga la redundancia, de que hagan su trabajo, y que la Fiscalía sirva para perseguir delitos, y no como una persecución política, en este caso a los dirigentes de la Revolución Ciudadana, sino que también lo utilizan para la persecución no solamente nuestra, sino también de dirigentes sociales y de otro tipo, mientras que su función principal de perseguir delitos de la
la delincuencia común en el Ecuador, es devolver la institucionalidad al Ecuador. ¿Ya? Y lo que tú decías, ¿no? El tema de la persecución política. Eso se hace a través de que las instituciones se dediquen a lo que tienen que hacer. La Fiscalía a perseguir delitos, a sus culpables de esos delitos, y no a una persecución política. La Asamblea a dedicarse a legislar, a fiscalizar el gobierno, a cumplir su plan de trabajo y no interferir en las funciones de las otras funciones del Estado, como es la justicia o como es el tema electoral. Entonces, eso nosotros lo tenemos claro, y ya se lo hizo en la época de la Revolución Ciudadana, del gobierno de la Revolución Ciudadana, y entonces tenemos la experiencia, la capacidad y el liderazgo de Luisa González para llevar adelante este proyecto político como debe ser y como lo requiere el Ecuador. Sí, a eso iba exactamente enfocada mi pregunta. Luisa González, mujer de origen humilde, ella se enorgullece de decir que es montuya y madre soltera, pero tiene una experiencia muy grande en la función pública y además tiene la capacidad para ser líder. Cuenta un mensaje para nuestra candidata a presidenta desde aquí, desde Londres. Desde Londres y desde Europa, un mensaje de apoyo total a nuestra candidata Luisa González. Ella es una mujer fuerte, es una mujer líder, con una capacidad, con una experiencia, con un gran corazón para vencer todo este odio que existe en el Ecuador hacia la Revolución Ciudadana, y que debemos, en este caso, proponer y proponemos a los ciudadanos ecuatorianos nuestro plan de trabajo, nuestra capacidad, nuestra honestidad para revivir el Ecuador y sacar al Ecuador de esta oscuridad que estos últimos 3 gobiernos nos han involucrado. Para concluir esta entrevista, este conversatorio, Jorge, invita a la comunidad ecuatoriana residente aquí en Europa y en todo el mundo, y también en nuestro país, para ese 9 de febrero. El 9 de febrero es la cita democrática, es el único día en que el voto de una persona humilde como de una persona con dinero vale lo mismo. Y es el único día en que debemos hacer valer nuestro voto para decidir el futuro del Ecuador. Aparte de nuestra propuesta como Revolución Ciudadana y que pedimos su apoyo, es la participación en las votaciones para decidir, porque es un momento decisivo, son unas elecciones decisivas y tenemos que salir a participar. Muchas gracias, Jorge. Y pues espero que en esta campaña te vaya muy bien y que nosotros el 9 de febrero tengamos como presidenta a Luisa González y a un gran número de asambleístas que lleguen a esa asamblea a legislar y a fiscalizar, y como es el lema de la campaña, a revivir a nuestro país y a recuperar la patria. Así es. Muchas gracias. Gracias. El poder de la gente es imparable, no hay miedo que lo pare, no hay sombra que